Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga en Ecuador. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa diocesano, Un Pueblo que Camina. Este es un espacio de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo se estudia el catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a partir de las 18 horas a través de Radio Latacunga y por las redes sociales, por el canal de Radio Latacunga en Facebook y por el canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Nuevamente, hoy nos acompaña el padre Óscar Tapia, quien es párroco de El Corazón, Sagrado Corazón creo se llama, ¿no? Bien. Sí. Y con quien vamos a analizar el tema, la Iglesia es la esposa de Cristo, numeral 796. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Padre Óscar, muy buenas tardes, bienvenido a Un Pueblo que Camina. Muy buenas noches, gracias Juanito por tomarme en cuenta para este día, sí, con todo gusto siempre estoy disponible para poder ayudar en esta reflexión, en este análisis de los de los miles de puntos que tiene el Catecismo de la Iglesia Católica. Gracias a usted por ese tiempo y por esa ayuda, ese aporte que nos da. Muy bien. Recuérdenos un poquito sus actividades dentro de la parroquia. Bueno, soy párroco aquí en el Corazón, Sagrado Corazón de Jesús, ya más de 7 años y medio. Durante este tiempo, una de las cosas fundamentales para mí, donde yo me entretengo, es la salida a las comunidades, la visita a los recintos, encontrarme con la gente, conversar con ellos, compartir sus problemas, conocer la realidad y conociendo esa realidad, pues anunciar también el evangelio, porque el evangelio no se anuncia al viento, sino a los pueblos concretos, realidades donde podemos desde la palabra de Dios ir poco a poco transformando esas realidades y convirtiendo esas realidades de sombras, de tinieblas, con la luz del evangelio en realidades positivas que nos ayuden de verdad a dar sentido a la vida, a que la vida cambie y sea de verdad felicidad, porque Dios siempre está con nosotros en nuestras luchas diarias. Después, aquí en la parroquia también compartimos la liturgia, los sacramentos, la música, uno de las pasiones mías que las llevo en el alma es la música, enseñar el canto litúrgico, una misa bien celebrada, bien vivida, como la liturgia nos enseña, es una buena manera de evangelizar, es una herramienta de evangelización fabulosa, de tal modo que la música también colabore con la evangelización, nos sirva para anunciarnos nosotros, que diga, ay, qué bonito el coro, qué bonito que cantó, vamos a pagarle para que vaya a tal parte. Eso es hacer negocio, no es evangelizar. La música es parte de la evangelización y por lo tanto, así como es la catequesis, la pastoral familiar, la pastoral juvenil, también tiene que haber la pastoral litúrgica, donde pongamos a disposición nuestros dones, lo que Dios nos ha dado. Y toda la pastoral orgánica prácticamente es poner a disponibilidad al servicio de los demás
los dones que Dios nos ha dado a nosotros, que sin Él no tuviéramos absolutamente nada. Eh, y bueno, compartir con la diócesis, que es lo más hermoso, las asambleas diocesanas, los encuentros, retiros, planificación diocesana, celebraciones diocesanas desde la parroquia y también traer de la diócesis a la parroquia toda esta riqueza que aprendemos, que planificamos para llevar a cabo la evangelización. Perfecto, muchas gracias. La iglesia hoy recuerda a San Marcos, obispo de Aretusa, en Siria, que durante la controvertida arriana, que durante la controversia arriana no se desvió lo más mínimo de la fe ortodoxa y bajo el emperador Juliano el apóstata fue perseguido. San Gregorio Nacianceno lo saludó como varón eximio y santísimo anciano, esto por el año 364. La cita bíblica que se ha seleccionado para hoy está tomada de Efesios 5, del 25 al 27, que dice: maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para limpiarla con el baño del agua y la palabra y consagrarla, para presentar a una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e irreprochable. El tema que vamos a analizar hoy es: la iglesia es la esposa de Cristo. Padre, por favor, ¿nos ayuda con una introducción a este tema? Sí, eh, a lo largo de la palabra de Dios de la Biblia, el Antiguo Testamento nos presenta siempre una de las imágenes de Dios, uno de los nombres de Dios, esposo, el Dios esposo. En el profeta Isaías capítulo 54, versículo 5 dice: porque tu esposo es tu hacedor, Yahvé Sebaot es su nombre, y el que te rescata, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, se llama. Y que expresa su amor a la criatura. En este aspecto es el que tanto el catecismo de la Iglesia Católica como también la palabra de Dios, que no es de otro modo, quiere apuntar, quiere hacernos reflexionar cómo Dios se ha relacionado con su pueblo de la manera más íntima, más tierna, más preocupada. Dios es tan preocupado por nosotros que no se descuida absolutamente de nada. Siempre está pendiente de su pueblo, porque es el esposo y la esposa es del pueblo, la viña plantada por su mano, por su propia mano, como nos dicen los profetas. ¿Listo? Muchas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Silvia V, soy una enferma alcohólica y drogadicta en proceso de rehabilitación. A mis 18 años, al salir de una fiesta con unos amigos, totalmente inconsciente y llevada bajo los efectos del alcohol y las drogas, 5 personas abusaron sexualmente de mí. Me golpearon hasta más no poder y me fueron a dejar en la casa en un estado de bulto, con el cuerpo totalmente destrozado. Al levantarme y darme cuenta de lo que había ocurrido, intenté suicidarme. Intenté también informar a las autoridades y obviamente nadie creía en mí. Te puedo decir que vivir la vida está en vivirla con libertad y no con libertinaje. Amigos, estamos nuevamente con ustedes, continuando con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, el padre Óscar Tapia, párroco de Sagrado Corazón de Jesús. Esto es en Pangua. Nos está ayudando con el tema: la iglesia es la esposa de Cristo. Un único numeral, 796. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga, que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio La Tacunga,
Luego, pues se puede dirigir a Facebook y busque el canal de Radio Latacunga. O también se puede dirigir a YouTube y busque el canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga. Allí va a encontrar más de 200 videos con enseñanza del catecismo. Voy a dar lectura al único numeral, el 796. Dice: la unidad de Cristo y de la Iglesia, cabeza y miembros del cuerpo, implica también la distinción de ambos en una relación personal. Este aspecto es expresado con frecuencia mediante la imagen del esposo y de la esposa. El tema de Cristo esposo de la Iglesia fue preparado por los profetas y anunciado por Juan Bautista. El Señor se designó a sí mismo como el esposo. El apóstol presenta a la Iglesia y a cada fiel miembro de su cuerpo como una esposa desposada con Cristo, Señor, para no ser con Él más que un solo espíritu. Ella es la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado, a la que Cristo amó y por la que se entregó a fin de santificarla, la que Él se asoció mediante una alianza eterna y de la que no cesa de cuidar como de su propio cuerpo. San Agustín dice: he aquí el Cristo, cabeza, el Cristo total, cabeza y cuerpo, un solo formado de muchos. Sea la cabeza la que hable, sean los miembros, es Cristo el que habla. Habla en el papel de cabeza o en el de cuerpo, según lo que está escrito, y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y la Iglesia. Y el Señor mismo en el Evangelio dice: de manera que ya no son dos, sino una sola carne, como lo habéis visto bien. Hay, en efecto, dos personas diferentes, y no obstante, no forman más que una en el abrazo conyugal. Como cabeza, él se llama esposo, y como cuerpo, esposa. Padre, es un numeral bastante grande y va a tener mucho para explicarlo porque es un solo numeral. Adelante. Bueno, las citas bíblicas mismo que nos propone el texto. Yo quiero empezar haciendo como un análisis en el Antiguo Testamento. No olvidemos que el tema del esposo es uno de los nombres que Dios tiene en el Antiguo Testamento. Dios no se revela solamente con ese nombre. Acuérdense del día viernes, creo que era pasado, donde decía: Dios es el que es, yo soy el que soy. Así dirás a mi pueblo: yo soy, me envía a ustedes. Yo soy el que es. ¿Qué significa? Que la esencia de Dios es la existencia. Esa es la esencia de Dios, la existencia. La esencia, en cambio, de nosotros es la contingencia. ¿No es cierto? Claro, de Dios es la existencia, porque es el ser que existe desde siempre, vive para siempre. De nosotros, en cambio, es la contingencia, porque no se explica nosotros, ¿no es cierto? Sin nuestros papás, y nuestros papás sin nuestros abuelos, y así sucesivamente. Entonces, el que es, no solamente aparece el nombre Yahweh, Yahvé, otros nombres tomados de la experiencia cotidiana de la vida lo dan a conocer en sus relaciones con su pueblo. Por ejemplo, Dios es pastor. En hebreo se dice Roí, Yahweh Roí, Yahweh Roí. Dios es el Roí, el pastor. Y ya en el Evangelio de San Juan, Jesús es el buen pastor. Jopoimen Jocalos, es el buen pastor, en cambio. ¿Sí? Es uno de los nombres, inclusive en el Antiguo Testamento después va a llamarse pastor todo aquel que está al frente del pueblo, el monarca, por ejemplo, el pastor,
porque el monarca no hace su voluntad, sino lo que Dios le diga, lo que Dios le ordene. Por eso siempre el monarca tiene al lado un profeta, que es el que le está recordando qué es lo que Dios quiere que haga. No es lo que él quiere, sino lo que Dios le ordena. Por eso también se llama el monarca pastor, porque el pastor tiene como objetivo apacentar, llevar el pan, defender al rebaño, protegerlo y también santificarlo, siendo fiel a Dios. Esto aparece en el libro del Éxodo, del Dios yo soy el que soy, capítulo 3. Para mejor estigmatizar, por ejemplo, la idolatría. ¿Qué es la idolatría? El Dios celoso que la condena a la idolatría le dice prostitución. O sea, ser idólatra es ser prostituto o prostituta. La idolatría, ¿qué es? Adorar falsos dioses, ponerme al servicio de otros o de otras cosas, en vez de servir a Dios. Y la palabra adorar, prosquino, no es solamente un gesto físico de postrarme. Prosquino es ponerme también al servicio de, o sea, si yo estoy convencido de lo que transmite ese Dios, entonces yo me pongo al servicio de esa idea, de esa ideología que me fascina. Sí, por eso es que los dioses de los pueblos cananeos, de los pueblos vecinos, son dioses, qué sé yo, que legitiman el crimen, que legitiman la opresión, la esclavitud, el abuso, la violación, tantas cosas. Entonces el monarca legitimará eso para el pueblo. Será normal oprimir al pueblo, esclavizar, violar a las mujeres, secuestrar, matar, abusar del pueblo, exprimir al pueblo. Ya los profetas denuncian todo esto, ¿no? El Dios de Israel es esposo, no de su tierra, sino de su pueblo. El amor que los une tiene una historia. ¿Cuáles son esas historias? Las atenciones gratuitas de Dios y el triunfo de su misericordia sobre la infidelidad de su pueblo. Estos son temas proféticos. Isaías, Oseas, sobre todo el profeta Oseas, aparecen primero en el profeta Oseas, que tomó conciencia de su valor simbólico a través de su propia experiencia conyugal. Oseas es el profeta enamorado. Él ama entrañablemente a su esposa. Esta esposa amada es infiel. Oseas toma por esposa a una mujer a la que ama y que le da hijos, pero que lo abandona para entregarse a la prostitución en un templo. El profeta, sin embargo, ¿qué hace? La rescata y la conduce de nuevo a la casa. Un tiempo de austeridad y de prueba la preparará para volver a ocupar el puesto que tenía antes, para restituir totalmente la confianza. Eso tenemos en los capítulos 1 al 3 del profeta Oseas. Es importante, tal es el sentido probable de este relato dramático. En esta experiencia conyugal descubre el profeta el misterio de la relación entre el amor de Dios que se alía con un pueblo que es fiel, que no defrauda, y la traición de la alianza por parte del pueblo de Israel. El pueblo siempre es sordo, siempre es infiel. La alianza adopta entonces un carácter nupcial. Vuelvo a repetir esto. La alianza de Dios con su pueblo adopta un carácter nupcial. ¿Por qué? Porque las propiedades esenciales del matrimonio son amor y fidelidad. Y estas dos cosas existen en Dios. Dios ama entrañablemente y es fiel a lo que promete. Ahora, la idolatría no es solo una prostitución, es un adulterio. El de una esposa colmada que olvida todo lo que ha recibido, como que se acostumbró.
Se acostumbró y es obligación del marido darle todo y mientras tanto ella es más válida, más estirada, como decimos, más creída. La ira divina es la de un esposo que castigando a su esposa infiel quiere volver al buen camino a la extraviada y hacerle de nuevo digna de su amor. Este amor tendrá la última palabra. Ojo, este amor de Dios tendrá la última palabra. Israel volverá a atravesar el tiempo del desierto. ¿Se acuerdan cuando dice, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón? El desierto es el lugar del origen, donde nació el amor. Cierto, no teníamos nada, éramos ambos pelados, pero nos amábamos y con amarnos teníamos todo. Nada nos molestaba, nada nos hacía falta, sino más que el amor que nos teníamos. Eso era lo único que nos hacía sonreír y nos daba la oportunidad de salir y luchar, salir adelante, luchando, ¿no es cierto? Nuevos esponsales, habrán nuevas bodas, ¿sí? Esas nupcias, esas bodas que se consumarán en la justicia. Vean, dos palabras que parecen paradójicas, entre la justicia y la ternura. ¿Qué les parece esas dos palabras? Justicia y ternura. Nosotros podemos decir, pero eso es inexplicable. Justicia, dikaiosune, dikaios, en el mispat, ¿no es cierto? Justicia y ternura. El pueblo purificado conocerá a su esposo y su amor fiel. Oseas 2:20. Qué bonito. Conocerá, es que hay la figura del esposo fiel, es el que garantiza no solamente el que garantiza no solamente la perennidad del pueblo, ¿sí? Sino que ante todo el Dios esposo, Yahvé esposo, garantiza su amor eterno. No dejará nunca de amar. Es que no se trata de que solo existe el pueblo, de que solo exista la mujer y no amarla. Porque puede ser que hayan matrimonios donde ahí está la mujer, ahí está el marido. Y el amor, la ternura, la justicia, no olvidemos que el término justicia a la final es santidad. La santidad, ¿dónde está? Parece que también se acostumbraron y ya los dos por no botar la toalla siguen juntos y ya, eso el Papa Francisco llama la atención y dice, queremos matrimonios de calidad, que se amen hasta que sean viejos, no queremos ver viejos amargados, viejos que solo peleando viven, que no se soportan el uno al otro y pasan solo amargados todo el día. En otro tiempo se vivía la alianza como un pacto social, cuya ruptura atraía la ira de Dios, así se decía, la ira de Dios. Esta ira aparece ahora como efecto de los celos de un esposo y la alianza como una unión conyugal, con el don que está implícita ahí, ¿no es cierto? Tan íntimo como exclusivo. Había una canción antigua que decía, no cela el que no ama, no cela el que no quiere. Y uno decía, sí, yo te celo es que porque yo no quiero que nadie es que ya el hecho de verte, sí, hay un valse también que dice, para que sepan todos a quién tú perteneces, que ni por idea alguien se te acerque, ni nadie huela ni siquiera el perfume que te pones. Sí, es los celos, ¿no? Los celos. Se pensaba que el celo es positivo, ¿no es cierto? Esta unión conyugal viene a ser una alianza, una unión conyugal entre Dios y el pueblo, con el don que éste implica. Este don mutuo, como el de los esposos, conocerá problemas, como en todo lado, vicisitudes.
Estas simbolizan la alternancia que caracteriza a la historia de Israel en el tiempo de los jueces. Ve, pecado, castigo, arrepentimiento, perdón, vean, pecado, después del pecado que viene, el castigo, después que me castigan, ahí me arrepiento, y luego del arrepentimiento, bueno, te perdono, viene el perdón. Estas cuatro cosas podemos leer en el libro de los jueces, capítulo 2, del 11 al 19. El mensaje profético, el esposo amante y fiel, es uno de los temas fundamentales. Jeremías, heredero espiritual de Oseas, no se olviden, ¿sí? Jeremías, heredero espiritual de Oseas, reasume el simbolismo nupcial en imágenes expresivas para oponer la traición y la corrupción de Israel al amor eterno de Dios para con su pueblo. Leamos Jeremías 2:2, donde dice, así habla Yahvé, recuerdo el afecto de tu juventud. Al primer amor nunca se olvida. El amor de tus desposorios. Qué bonito cuando recién nos casamos, pero ya no avanzábamos del amor. Tú me seguías al recuerdo, el afecto de tú me seguías al desierto, perdón. Pero sobre todo, collado, me seguías donde quiera, hasta las montañas. Subía un collado alto, allá te ibas conmigo. Y bajo todo árbol frondoso te acostaste con una prostituta. Vean, sin embargo, con amor eterno te he amado, así te he mantenido mi favor. Jeremías 31:3. Sin embargo, las imágenes de Ezequiel, todavía más crudas, sí, más crudas, representan a Israel como a una niña abandonada, a la que su Salvador toma por esposa después de haberla educado y que se prostituye. Chuta, siempre se prostituye. Pero si ella ha roto la alianza que la unía a su esposo, este restablecerá la alianza. Ahí vemos en Ezequiel 16, del 1 al 43. Son textos largos que nos pasaríamos toda la tarde y todo el resto de la noche. Finalmente, el profeta Isaías halla los acentos más importantes para revelar a Jerusalén el amor con que es amada. No tengas vergüenza, que no tendrás por qué ruborizarte, porque tu esposo es tu creador. Repudia uno a la mujer de su juventud, al primer amor. Por un breve instante yo te había abandonado, pero con amor eterno me apiado de ti. Qué bonita expresión. Isaías 54, del 4 al 8. El amor del esposo gratuito y fiel, insondable y eterno, triunfará y transformará a la infiel en una esposa virginal, con la que se unirá mediante una alianza eterna. Eso vemos en el profeta Isaías 31:10 y también el profeta Isaías 62:4. Siguientes. Entonces, ¿seguimos o hay una pausa? Padre, podemos hacer una pausa porque... sí, hagamos. Sí, hagamos una pausa y retratamos. En un instante volvemos, amigos, no se vayan. Mi nombre es Patricio M. y soy un enfermo alcohólico. A la edad de 21 años llegué a mi casa bajo los efectos del alcohol luego de una tarde de bebetoria con mis amigos. Producto de eso, mi hijo, en su inocencia, salió a esconderse. En un accidente, cae en un tanque de agua y muere ahogado en el mismo. Marcó mi vida, sufrí por 20 años producto de ese alcoholismo. Tú no lo hagas, no mates a lo que dices más querer. Amigos, nuevamente con ustedes, continuando con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Estamos con el padre Óscar Tapia, párroco de Sagrado Corazón de Jesús en Pangua, quien nos está ayudando con el tema La Iglesia es la esposa de Cristo, un único numeral, 796. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz,
al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga, luego se puede dirigir a Facebook, busque el canal de Radio Latacunga y allí encuentra este material. O también en YouTube, en el canal del Consejo Diocesano de Laicos, Latacunga, allí está este material. Bien, continuamos con la explicación del Padre sobre el numeral 796. Adelante, por favor. Bien, una breve idea del libro del Cantar de los Cantares, donde nosotros encontramos estos poemas maravillosos del esposo, del amado y todo esto. Y el tema sería sabiduría y unión con Dios. Sí, el realismo de los profetas puso de relieve el amor divino. La meditación de los sabios va a subrayar el carácter personal e interior de la unión realizada por este amor. Dios comunica a su fiel una sabiduría que es su hija, o sea, la sabiduría que aparece como la hija de Dios y que se comporta con el hombre como una esposa. Ahí está en el libro del Eclesiástico. El libro de la sabiduría reasume la imagen. Adquirir la sabiduría es el medio de ser uno amigo de Dios. Hay que buscarla, desearla y vivir con ella, como esposa que solo Dios puede dar. Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 21. Hace inmortal al que está unido con ella. Cuando se une a la sabiduría, esa sabiduría le hace inmortal. La sabiduría enviada por Dios como el Espíritu Santo es un don espiritual. Es una obrera que redondea en nosotros la obra de Dios y que engendra en nosotros las virtudes. El simbolismo conyugal es aquí completamente espiritual. Por eso, en el libro del Cantar de los Cantares descubrimos esta unión, pero ya íntima a nivel espiritual, ¿sí? De esta manera se prepara la revelación del misterio, gracias al cual se consumará la unión del hombre con Dios, pero ya de manera definitiva, en el verbo, en la encarnación del verbo. Juan 1:14. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Este Cristo, ahora vamos al Nuevo Testamento. Me encanta mucho estas citas que reflexiona el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Sí? La unidad de Cristo y de la Iglesia, cabeza y miembro del cuerpo. Y esta reflexión acertada de San Agustín, ¿sí? Sobre el texto que inclusive nosotros lo leemos siempre en los matrimonios, como segunda lectura. Leemos de este texto para hablar sobre el tema del matrimonio. Cristo esposo y la iglesia es la esposa. El tema de Cristo esposo de la iglesia fue preparado por los profetas. Hemos hecho un recorrido breve, no total, breve de los profetas, lo que dicen los profetas. Pero ahora vamos a meternos en el Nuevo Testamento. El tema de Cristo, ¿sí? Anunciado ya por Juan Bautista de Cristo esposo, Juan 3:29. Acuérdense, 3:29. No merezco, ¿sí? El capítulo 3:29. Quiero leerles para que ustedes tengan como un fundamento de reflexión al inicio de la reflexión del Nuevo Testamento, del tema del esposo en el Nuevo Testamento. Juan 3:29 dice así, el que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está presente y le oye, se alegra mucho con la voz del novio. Esta es pues mi alegría, que ha alcanzado su plenitud. Es preciso que él crezca y que yo muera o que yo disminuya. ¿Quién hace la presentación de Cristo esposo? Juan Bautista. Juan Bautista ya lo presenta, ¿no? Marcos 2:19. Yo no merezco desatarle la correa de las sandalias. Mateo 22:1-14. El famoso banquete nupcial, que inclusive nosotros en las misas, cuando de difuntos, cuando sepultamos a alguien, hablamos del banquete.
en la oración final, merezca participar en la mesa eterna de Cristo, o sea, en el banquete nupcial. El capítulo 25 de Mateo, en cambio, nos habla de las vírgenes, es un matrimonio también, ¿no es cierto? Las vírgenes imprudentes y las otras las previsoras, que esperan a que llegue el novio. El apóstol presenta a la iglesia y a cada fiel miembro de su cuerpo como una esposa desposada con Cristo, Señor, para no ser con él más que un solo espíritu. Las citas bíblicas son fundamentales, son medulares para poder entender este tema. Primera cosa, Cristo es la sabiduría de Dios. Sí, es la sabiduría de Dios. Esto está en Primera Corintios, capítulo 1, versículo 20. Cuando Pablo habla del tema de la cruz, la locura de la cruz. Mientras los griegos piden sabiduría y los judíos signos, nosotros predicamos un Mesías crucificado. Escándalo para los judíos y locura para los griegos. ¿Se acuerdan la locura en Hechos capítulo 17? Cuando a Pablo no le fue tan bien en el Areópago de Atenas. Bien, en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 6 del 15 al 17, Pablo, ¿qué recalca? La decencia del cuerpo. El cuerpo es, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque Dios habita en el hombre. Dios no habita fuera del hombre, Dios habita dentro del hombre. No sé si ustedes se recuerdan el texto del miércoles de ceniza. Dice, cuando vayas a orar, entra en tu habitación. ¿Cuál es la habitación? El cuerpo, la vida. Dios está dentro y cierra la puerta. Es decir, búscalo a Dios dentro de ti, ¿sí? Donde Él habita, donde Él realmente habita. Dios no está en los chismes de la gente, Dios está en ti. Por eso yo con estos textos reflexiono con la gente siempre la necesidad del silencio litúrgico, del silencio eucarístico, dar tiempos para hacer silencio, para escuchar. No quiero perderme esta cita de 2 Corintios 11:2. Es una cita extraordinaria. No me la aprendo tan de memoria, porque sí, 2 Corintios 11:2. Verán que la 2 Corintios no es que nos hable solo de la colecta, ¿no es cierto? No, nos dicen cosas interesantes. Miren, 2 Corintios 11:2 dice, escuchen, ojalá pudierais soportar un poco mi locura. Seguro que me la soportáis. Pablo es loco, loco de amor por Cristo. Dice, celoso estoy de vosotros, o sea, de la comunidad. Celoso. Si ven nuevamente este término celoso, es que porque yo no quisiera que nadie venga a estar perturbando la vida comunitaria, la fe, que nadie se meta a hacerlos enfriar en la fe. Y dice Pablo, celoso estoy de ustedes, pero con celos de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros a Cristo como una casta doncella, ojo, como una casta virgen. Sí, Partenón, como una casta doncella o de desposado. O sea, ¿en qué consiste la evangelización? El anuncio del evangelio precisamente de eso, sí, lo que hace Pablo. Dice, os de desposado con un solo esposo, para que sean fieles, ¿no es cierto? Para presentaros ante Dios, ¿no es cierto? Ante Cristo, Cristo que es el esposo, como una casta doncella. ¿Y ven qué alcances tiene esta expresión maravillosa de San Pablo a los Corintios? Como una casta doncella, ¿sí? He presentado ante Cristo. El amor de Yahvé a su pueblo estaba representado entonces
como ese amor del esposo a la esposa, lo que ya hemos reflexionado, ¿no es cierto? Jeremías 2, 3:31, tenemos al profeta Isaías también, y está en Mateo, lo que nos señala el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? En varias citas. Ella es la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado. Apocalipsis 22:17, Efesios 1:4, cuando nosotros leemos las cartas de Pablo, ¿sí? Dice la carta a los Efesios, capítulo 1:4, dice así: Dios nos ha elegido en él antes de la formación del mundo, para que vivamos ante él santamente y sin defecto alguno, por el amor. El amor es el que purifica al ser humano, por el amor. ¿Y qué hace el amor? Une. El amor une. El vínculo del amor une y crea paz, justicia, amor, libertad, perdón, todo. El amor genera todo, toda virtud genera el amor. Y 5:27, cuando Pablo nos habla de el amor de Cristo a la iglesia. Maridos, amen a sus mujeres. Mujeres, amen y respeten a sus maridos. El marido, ¿qué tiene que hacer? Lo que hizo Jesús, como Cristo amó a su iglesia y la purificó de toda mancha, de todo eso, y se entregó a sí misma para santificar. La presentó sin mancha, sin mácula, sin mancilla, no con moretones. En las misas de matrimonio se explica esto, no con moretones en los ojos, ni patadas, sino que sin mancha, sin mácula, ¿sí? La que él se asoció mediante una alianza eterna y de la que no cesa de cuidar como de su propio cuerpo, porque el que ama a su mujer, ama su propio cuerpo. Y después dice, esto lo refiero a Cristo y a su iglesia. Cristo del esposo, la iglesia es del cuerpo. Amar, ¿no es cierto?, a Cristo es amar el cuerpo. Y amar el cuerpo es amar al Cristo. Las palabras de San Agustín son muy dicientes. Me avisa sobre el tiempo para la pausa, ¿sí? Todavía tenemos 2 minutos. Adelante. Ya. La reflexión de San Agustín es súper importante. Vean, San Agustín dice, el Cristo total es cabeza y cuerpo. No es solo cabeza, ni es solo cuerpo. Así que nadie diga, yo amo a Cristo, pero no amo a la iglesia. Yo no me congrego. Yo en la casa leo la Biblia. Yo rezo, pero no me congrego. Entonces, ojo, no se puede explicar cabeza sin cuerpo ni cuerpo sin cabeza. ¿No es cierto? No olvidemos que el cuerpo está formado por muchos miembros. En cambio, la cabeza es una sola. Si la cabeza es una sola, Cristo es uno. El cuerpo tiene diversos miembros. Sea la cabeza la que hable, sean los miembros. Es Cristo el que habla. ¿Por qué? Porque los miembros reproducen lo que la cabeza ordena. Nosotros hacemos la voluntad de Dios. No hacemos lo que queremos. Así como el cuerpo, nuestros miembros no pueden moverse sin que la cabeza direccione esos movimientos. Lo mismo a nivel de iglesia, nuestro cuerpo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no puede moverse, no puede hacer nada sin el consentimiento de la cabeza. Habla en el papel de cabeza o en el papel de cuerpo, según lo que está escrito, y los dos serán una sola carne. Es decir, Dios Padre ha querido por voluntad, eso tenemos nosotros en la carta de San Pablo a los Efesios y también en la carta de San Pablo a los Colosenses. Pero en la carta de San Pablo a los Efesios dice así: sometió todo bajo sus pies y le constituyó Dios Padre cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. O sea, la iglesia siempre aparece como la plenitud del que lo llena todo en todo. Inclusive en la carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 15, la iglesia aparece como columna y fundamento de la verdad. Sí, Dios se manifiesta por medio de la iglesia.
yo voy solito a pedir algo a Dios, Cristo me va a decir, a ver, congrégate, quiero verte como iglesia, no quiero verte solito. Solito eres una secta, eres un miembro muerto prácticamente. Por más que hables, pero estás muerto, porque no te congregas, no estás unido al cuerpo. Es que, Señor, no, yo te amo a ti, pero la iglesia no ve que hay gente chismosa, hay gente mala y todo eso. Nadie te ha preguntado y ni te ha dicho que juzgues. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y nos quiere así como somos, así como somos. La experiencia del Antiguo Testamento nos ha hecho entender y afirmar a un Dios que, a pesar de todas nuestras infidelidades, todas nuestras miserias, inclusive, ¿se acuerdan lo que hizo la esposa de Oseas? Se prostituía en un templo, y de ahí le rescató Oseas. A pesar de todo, con todo eso, nos rescata, nos ama. Así es Dios. Y si yo juzgo a los demás porque hablan, porque todo eso, no he entendido jamás la misericordia de Dios. Es decir, en mi idea tengo a un falso Dios, a un Dios que no es el Dios de Jesús. Por eso Jesús dice en el Evangelio de la semana pasada, el domingo pasado, ¿creen ustedes que esos galileos que murieron pasados a espada por Pilatos eran más pecadores que el resto de galileos? Y si ustedes no cambian, perecerán del mismo modo. Es decir, ¿qué es lo que lleva a estos errores terribles? La falsa idea que tenemos de Dios. Una falsa idea de Dios es tan peligroso que puede llevarnos a la destrucción. ¿No es cierto? Perfecto. Sí, ahora sí podemos hacer una pausa. Bien, nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Alexa. Por andar en el consumo del alcohol terminé en una cama del hospital, ya que por mi inconsciencia me contagié de COVID, a lo cual las dolencias fueron demasiado fuertes en mi cuerpo y tuve que pedir auxilio. Mi manera de beber me llevó a eso. El día de hoy yo le pediría a la comunidad en sí de que se dé cuenta de que andar bebiendo en una calle no es seguro de nada. Amigos, nuevamente estamos con ustedes continuando con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos acompaña en esta ocasión el padre Óscar Tapia, párroco de El Sagrado Corazón de Jesús. Esto es en Pangua. El tema que estamos analizando, un tema muy interesante, la iglesia es la esposa de Cristo, numeral 796. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Continuamos con la explicación del numeral 796. Es un poco amplio, pero está muy interesante. Adelante, padre. Vamos a irnos entonces a los textos ya del Apocalipsis, porque en 1 Corintios 11:25 nos dice claramente, cuando Pablo empieza, ¿no?, con esta reflexión en el 23, dice, porque yo recibí del Señor lo que a su vez yo les transmití o les he transmitido. Entonces, la nueva alianza se sella con la sangre de Cristo, por lo cual el Apocalipsis no llama ya a Jerusalén esposa de Dios, ¿no es cierto? Sino ya Apocalipsis llama esposa del Cordero. Eso tenemos en Apocalipsis 21:9, esposa del Cordero. La iglesia, esposa de la nueva alianza. ¿Cuál es esa Jerusalén llamada a la alianza con el Hijo de Dios? Es una pregunta. ¿Cuál es esa Jerusalén llamada a la alianza con el Hijo de Dios? ¿Cuál es esa nueva Jerusalén? Que ya no es la Jerusalén terrena, sino es una Jerusalén que desciende del cielo. Es decir, es voluntad de Dios. No es ya la sierva representada por el pueblo de la antigua alianza. Este pueblo que terminó rechazando, ¿se acuerdan?, a Jesús. El texto interesante de la higuera estéril, que no tiene frutos. Déjala un año más, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra, voy a poner abono, si así no produce, la cortaré el polvo. Sí, desgraciadamente no resultó. Jesús hizo todo, pero el pueblo terminó rechazándolo. Y por eso Jesús, ante la impotencia, lloró. Dominus flevit. Sí, que aparece esa en
Es una capilla, una basílica bonita construida en el Monte de los Olivos. Dominus Flevit, el Señor lloró. Desde ahí se conmemora la parada de Jesús en el Monte de los Olivos mirando la ciudad. Pero Jerusalén te rodearán de trincheras por no haber reconocido el paso de Dios. No reconoció. La mujer libre. Esta es la mujer libre, la Jerusalén de lo alto. Gálatas 22, 27, Gálatas 4, 22, 27. Voy a leerles solo esta cita, ¿sí? Gálatas 4, 22, 27. Voy a decirles, ¿no? Dice así: está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pues bien, el de la esclava nació según la naturaleza, el de la libre, en cambio, en virtud de la promesa. Y aquí se percibe un sentido alegórico. Estas mujeres representan dos alianzas. La primera, la del monte Sinaí, está simbolizada por Agar, madre de los esclavos, pues el monte Sinaí está en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, que es la esclava, lo mismo que sus hijos, pero la Jerusalén de arriba, que es libre, es nuestra madre. Por eso decimos nosotros a la iglesia madre también, ¿no es cierto? La iglesia es nuestra madre, aquí lo dice la palabra de Dios, la iglesia es nuestra madre. Desde la venida del esposo al que rindió testimonio el precursor, su amigo, Juan 3:29, la humanidad está representada por dos mujeres, símbolo de dos ciudades espirituales. Por una parte, la prostituta, tipo de la Babilonia idólatra, Apocalipsis 17, 1, 7, Isaías 47 también. Por otra parte, la esposa del Cordero, tipo de la ciudad muy amada, Apocalipsis 29. Ya tenemos al final de la Biblia. No olvidemos que la Biblia empieza con una familia y termina con otra familia. ¿Sí? Una familia que fracasó y termina con una familia que triunfó. El Cordero con la Nueva Jerusalén. En el Apocalipsis 29 dice así. A ver, voy a leer el texto pertinente. Dice de la siguiente manera: subieron por toda la anchura de la tierra y cercaron el campamento de los santos y de la ciudad amada, pero bajó fuego del cielo y los devoró. ¿Sí ven? Y de la ciudad amada. O sea, Jerusalén es la ciudad amada. Vamos a ver. De la Jerusalén santa que viene del cielo, puesto que de su esposo tiene su santidad. 21:2-9. Miren, dice así: vi también la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. ¿Qué le parece? De junto a Dios. Y luego el versículo 9, donde dice así: entonces vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas, y me habló así: ven, que te voy a enseñar a la novia, a la esposa del Cordero. La esposa del Cordero. Esta mujer es la madre de los hijos de Dios, de los que el Cordero libra del dragón por la virtud de su sangre. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero. Aparece pues la esposa de Cristo. No es únicamente el conjunto de los elegidos, sino que es su madre, por la cual y en la cual cada uno de ellos ha nacido. Son santificados por la gracia de Cristo, su esposo. Como dice San Pablo a los Corintios: celoso estoy de vosotros con celos de Dios, pues los tengo desposados con un solo esposo para presentaros cual casta virgen a Cristo. La lectura que ya les leí de 2 Corintios, capítulo 11, versículo 2. Unidos para siempre con el Cordero. Estos siguen al Cordero a donde quiera que vaya, y han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Apocalipsis 14, versículo 4. Y luego vienen las nupcias eternas. Así, las nupcias del Cordero y de la esposa comportan diversas etapas, por el hecho de que la iglesia es a la vez la madre de los elegidos y la ciudad que los reúne. Madre de los elegidos y ciudad que los reúne. La primera etapa son las nupcias.
Ante esas nupcias invita a Cristo a los hombres y en primer lugar a su pueblo, pero el pueblo no quiere. San Pablo mismo dice, entré a los judíos no quieren, se va donde los paganos. Por último, al final de la historia, quedará terminada la túnica nupcial de la esposa, túnica de lino, de una blanca resplandeciente tejida por las obras de los fieles. Ahí vemos Apocalipsis 19, 7, 9. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha engalanado, y se le ha concedido vestirse de lino deslumbrante de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. ¿Sí ven? No es que sea una vestidura física. La vestidura de la novia es la iglesia, somos nosotros. ¿Y qué es el lino fino? Las obras de los santos. Los santos son los bautizados, los que han aceptado por el testimonio de Cristo, inclusive dar su vida. Luego me dice, escribe, dichosos los invitados al banquete de las bodas del Cordero. Me dijo además, estas son palabras verdaderas de Dios. El Espíritu termina el Apocalipsis diciendo 22:17. Bueno, en esta hora en que se juzgará a la prostituta, el esposo responderá finalmente a la llamada que su espíritu inspira a su esposa. Colmará la sed de todos los que como ella y en ella desean esta unión con su amor y con su vida. Unión fecunda, uno de cuyos mejores símbolos es la de los esposos. El espíritu y la esposa dicen, Maranatá, ven. Y el que oiga diga, también ven, porque todos estamos llamados a congregar al pueblo, así como existe un solo pastor, que exista un solo rebaño. Qué bárbaro, padre. Ha hecho un recorrido por el Antiguo Testamento hasta el último libro del Nuevo Testamento para comentar este tema. Muchas gracias. Es maravilloso este tema del esposo y la esposa. Eso que nos falta muchísimo, pero al menos lo más fundamental, ¿sí? Para poder enriquecer la catequesis, ¿no? El catecismo es muy rico. Por eso ustedes ven que el catecismo es tan amplio, tan hermoso, que tenemos mucho para reflexionar. Así es. Muchísimas gracias. Un saludo respetuoso para toda esa audiencia que nos sigue cada sábado a través de Radio Latacunga, a través del canal de Facebook de Radio Latacunga o a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga. Un saludo en especial a la Parroquia Eclesiástica Sagrado Corazón de Jesús. Desde allá nos acompaña pues el Padre Óscar Tapia. Esto es en Pangua. Un saludo a todos los laicos organizados en diferentes movimientos, a sacerdotes, religiosos, religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la Iglesia. Agradecemos una vez más pues al Padre Óscar Tapia por habernos explicado, comentado muy bien este tema, el numeral 795 del tema La Iglesia es la esposa de Cristo. Padre, no nos queremos despedir sin escuchar un mensaje final y su bendición, por favor. Este tema que hemos visto es apasionante, bien apasionante. A mí se me hace como un nudo en la garganta, porque a la final la iglesia, la esposa del Cordero, ha sufrido el martirio desde el comienzo, desde su surgimiento, pero son esos santos, esos bautizados fieles, los que han hecho capaces que la iglesia siga creciendo y hasta ahora, este momento, sea un verdadero cuerpo de Cristo, sea el cuerpo de Cristo. Cristo mismo dice en el Evangelio, el poder del infierno no prevalecerá y no va a prevalecer nunca, porque en la iglesia existe también amor, existe fidelidad, existe testimonio, amor al Cordero. Y todos amamos al Cordero y esa es nuestra causa por la cual seguimos nosotros anunciando la buena nueva, aún en los momentos difíciles de la vida, con aciertos, desaciertos, entre luces y sombras, pero mirando siempre a Cristo, que es el que marca el horizonte. Perfecto, muchísimas gracias, Padre. ¿Nos ayuda con la bendición, por favor? Demos gracias al Señor por ese amor tan grande, por esa fidelidad de Él hacia nosotros, cuando nosotros debemos ser los fieles, pero Él es tan fiel, Él es bueno, no deja de ser
lo que esencialmente Dios es, porque nos ama. Pidamos que nos ayude a ser siempre más amorosos, portadores de la misericordia. Ser fieles a Dios significa dar testimonio renunciándonos a nosotros mismos, como nos dice Jesús en el Evangelio. Dejar de ser nosotros, como Juan Bautista también lo afirma. Es necesario que Él crezca y yo decline y yo muera, para que el reino florezca, para que el reino de Dios crezca cada día más. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Gracias, Padre. Amigos y amigas, esta fue una transmisión más de su programa diocesano, Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Gracias, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del Catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, ven, apresurémonos. Gracias por venir.